Ay, la herida colonial de España. Qué mal hemos tratado a África, qué mal hemos tratado a la disidencia en Marruecos, qué mal hemos tratado al Sáhara y qué mal hemos tratado siempre a Guinea. El 12 de octubre de 1968, casi 500 años después de que Cristóbal Colón, por casualidad, pisara América, Guinea Ecuatorial se independizaba de España, dentro de lo que se llamó en aquel entonces proceso descolonizador de África. ¿Quién estaba allí? El fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne, en aquel entonces ministro de Información y Turismo de Franco, y que entregaba el poder al presidente electo Francisco Macías. 50 años después, las muchas riquezas de Guinea Ecuatorial, pues el cacao, el café, la madera, el petróleo, están en manos de la familia de un cruel dictador, Obiang Nguema. ¿El resultado? Pues que en uno de los países con mayor renta per cápita de África, pues resulta que ni siquiera el agua potable llega a las casas de sus ciudadanos. Queremos arrojar por decencia un poco de luz a esta oscura historia y para ello nos acompañan esta noche Inés Plasencia, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan Tomás Ávila Laurel, autor del libro El escritor de un país y librerías. Buenas noches y muchas gracias por venir. Los dos, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Gracias. Gracias por venir. Tomad asiento. Sí, sí, gracias. Así que resulta que en Guinea Ecuatorial, Juan Tomás, no solo faltan librerías. Efectivamente, falta no solamente lo básico, pero lo principal para mí es que un hombre sea libre, porque la libertad te permite jugar con el destino y buscar maneras para afianzarse en tu realidad. Si no tienes libertad, no haces nada, francamente. Supongo que la película que habéis hecho con el mismo título, ¿no?, del libro, ¿no?, el país, el escritor de un país sin librerías, queréis dar a conocer la absoluta ausencia de conocimiento que hay en España sobre Guinea, ¿no?, que es una cosa como muy fascinante. Efectivamente, no me cansaré de repetirlo. El cine es una cosa que va aparejada con mucha luz. Y tampoco hay en Guinea Ecuatorial que estamos aprovechando esa luz del cine para alumbrar las zonas oscuras de nuestro país, que es todo el país entero, al menos de cara a una audiencia que dijéramos española o internacional. Así que eso efectivamente. Inés, hablando de luz, tienes una colección fotográfica sobre Guinea, me cuentan, infinita, ¿no? ¿Y por qué te fijaste en Guinea Ecuatorial? Bueno, en primer lugar, la colección de fotografía infinita no la tengo yo, la tienen principalmente, entre otros, los archivos públicos españoles, es decir, que también, bueno, digamos que es parte de la cuestión, es parte del problema, la conservación de la propia memoria visual y también de la cultura material de la época colonial de Guinea, ¿no? Es decir, esta presencia de tanto material en los archivos públicos, ¿no? Esto dejando aparte pues ya los archivos privados. Pues yo me fijo precisamente en Guinea. Bueno, yo creo que como has comentado como antes, digamos que al notar ese síntoma del olvido colonial, ¿no? Es decir, digamos que en mi proceso de investigación, de la historia de la fotografía, en un momento, bueno, casi de casualidad me pregunto por las colonias españolas, ¿no? Porque también hay una falta, digamos, de investigación en general de muchísimos aspectos de Guinea Ecuatorial. Llama la atención, por ejemplo, la presencia que tiene la cotidianidad, en la cultura política portuguesa, ¿no? El tema de las colonias, en cambio aquí, como que de repente desapareció y nos queremos olvidar de absolutamente todo. Sí, yo creo que es muy sintomático, primera de cómo también se percibió, yo creo, Guinea durante la colonización. No sé si tú estás de acuerdo, Juan Tomás, es decir, tampoco particularmente visible, yo creo, ¿no? O tampoco particularmente conocida por la población española. Sí, yo creo que en aquel tiempo lo que leí, lo poco que leí, lo poco que pudimos leer después de un respiro, después de la muerte de Macías, descubrí que había como bandos en la política de España que querían capitalizar la información respecto a Guinea Ecuatorial. Entonces, unos pues haciendo un negocio y no querer que se supiera, y otros pues queriendo hacer lo mismo y no querer que se supiera, y ellos enfrentados. Esto hizo que, bueno, cuando no supieron qué hacer, se escaparon del tema de Guinea Ecuatorial, abandonándola a su destino. Y así fueron pasados años sin que se supiera más de un país que tiene muchos nexos con España, claro. Dijéramos. Juan Tomás, tú mismo en 2011 realizaste una huelga de hambre, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué buscabas? ¿Fue útil? Útil, sí. Porque si no hubiera yo hecho esa huelga, no estaría aquí ahora mismo, al margen de la película, ¿saben? Y yo creo que hice la película por lo mismo, por lo de la huelga. ¿Por qué? Porque estábamos ahí hablando de la primavera árabe, esto todo el mundo lo conoce. ¿M? Y mientras ocurría esto, iba una delegación muy grande de España a saludar al dictador. Y lo entendí perfectamente. Yo creo que muchos guineanos lo entendieron. No tiene sentido que se estuviera sacudiendo el norte de África porque ellos querían echar a sus dictadores y la gente de España, lo que algunos llaman madre patria, estuvieran yendo a dar besos a nuestro dictador. Siempre nos quejamos en España de que hay todavía mucho franquismo sociológico, ¿no? Que murió el dictador, pero sigue habiendo una presencia muy fuerte en los comportamientos autoritarios, en la impronta de algunas familias, en la falta de respeto, en la falta de una esfera pública democrática, y todo eso es un peso del franquismo. ¿Hay un peso también del franquismo en Guinea? Hay un peso, no sé, convendrás conmigo, Inés, hay un peso de la colonización, que es una entrada racista en un lugar desconocido, y después vino el largo periodo del franquismo en el país, ¿saben? Porque el mismo dictador bebió de esa cultura franquista de ir a una academia y apoderarse del poder por medio de la fuerza. Así que efectivamente seguimos viviendo lo mismo de la colonización, del franquismo y lo que fue la mezcla de todo ello. Inés, para nuestro país, ¿no? Para España, contar la historia de Guinea es como contar la historia de África, puede ayudar a que entendamos ese continente al cual siempre hemos mirado con esa displicencia. Bueno, pregunta compleja. Yo creo que una de las cosas importantes es precisamente intentar no hablar de África como una generalidad, ¿no? Es decir, bueno, hay una unidad política, pero precisamente yo creo que en términos de investigación es importante precisamente separar los distintos casos, ¿no? Que sería como hablar de Europa, como si fuéramos todos iguales. Efectivamente, hay una Europa, tendencia, ¿no?, a hablar de África como una unidad que yo creo que no se realiza de la misma manera que, por ejemplo, Europa, claramente. Lo decías, porque a veces como el dolor de África también, que tiene que ver con la esclavitud, ha sido compartido, claro, ¿no? Sí, sí. Por todo el continente. Sí que es verdad que eso generó de alguna manera un acercamiento que, por ejemplo, en América Latina se hizo a través de la lengua, ¿no? Y por eso esa idea de África a veces es una búsqueda de encontrar ese hilo, ¿no?, que une a los diferentes países, pero claro, tienes toda la razón, ya me dirás tú qué tiene que ver Marruecos, ¿no?, con Sudáfrica. Sí, es cierto. Yo creo que, por ejemplo, leer autores como Juan Tomás, Melibea Bono, etcétera, que escriben en español, es decir, que escriben sobre Guinea, en ese sentido sobre África en español, es una ocasión también, ¿no?, para pues, la gente en España pues, conocer el país, ¿no? Obiang tiene periodistas españoles en nómina. Es decir, que hay gente que escribe sobre Guinea porque les paga el dictador lo que tienen que escribir. Bueno, yo creo que estamos en un escenario muy importante. Esa verdad se tiene que decir aquí, no debe venir de nosotros, supongo. Porque si lo dice es porque habrá leído, habrá visto, habrá hablado con compañeros que hacen esto. Y yo sí que puedo estar seguro de que hace poco salió un artículo muy largo de un periodista conocido, ahora mismo no sé decir el nombre. Hasta lo escribía ese hombre. Digo, ¿cómo es posible que estuvieras haciendo eso tal? Sí, efectivamente, el dinero no tiene color, ¿saben? ¿Dónde lo publicaban? ¿Recuerdas dónde lo publicaba ese artículo? Pero sí que es un medio de papel, sí, se debería decir. Pero yo creo que si lo mencionas no es porque quiera preguntarme, porque yo supongo que lo sabe. Así que efectivamente, bueno, Obiang aquí sabemos que están en nómina muchos periodistas, entonces no nos extraña nada que Obiang también tenga en nómina a los mismos periodistas. Lo que pasa con Obiang es que yo creo que no necesita que hablen ya de él, ¿saben? ¿Por qué? Porque el que tiene dinero y el poder, pues puede hacer lo que quiera. Sí, yo creo que muchas veces, si tuviera alguien en nómina, sería para mancharlo, ¿sabes? Lo hace con mala intención para decir que ven, porque Obiang es de los tipos de personas que dice, ven, habla mal de mí y luego ven, yo les pago, yo les doy de comer a esos tipos. Sí, Obiang es así. Así que ahora mismo podemos llamar a los que sí que cobran Obiang, decirle, mira, Obiang es vuestro enemigo. Bueno, si les paga, no creas que eso hará una enorme mella en esos periodistas.
¿Por qué el silencio también de la comunidad internacional respecto de la dictadura en Guinea? Bueno, no sé lo que es comunidad internacional. Debería ser empezar por la casa, ¿eh? ¿Por qué el silencio de España? Entonces yo creo que eso sería algo que se sabría aquí. ¿Por qué? Entonces yo cuando hago muchas preguntas, llegué hace poco a la conclusión de que, bueno, tiene algo que ver con cosas que no se quiere revelar, secretos que avergüenzan a la gente, cómo se independizó el país, quiénes tejían, tiraban de los hilos del país en aquellos años, y la vergüenza de ver que lo que podría ser una cosa prometedora que era la Suiza de África, como se llamaba, acabó en lo que acabó. Y todo esto tiene pues los mismos canales por los que circula la información e intentan cerrarlo, taparlo, para que nadie se vea expuesto, es lo que yo entiendo, es lo que creo. ¿El petróleo tiene algo que ver en la historia de Guinea? Sí, tiene algo que ver en la historia de Guinea. Bueno, desde luego en la época contemporánea tiene mucho que ver, ¿no? Tanto la... En fin, Pero, bueno, no sé lo que quería Digo decir. porque los países que tienen petróleo están jodidos, ¿no? Porque al final, si tienes petróleo, las grandes empresas norteamericanas y europeas van a querer entrar en esos países y controlar el flujo del petróleo. Pero yo no sé por qué quieren controlar el flujo de petróleo y el dinero y no se dan cuenta de que haciendo un poquito más estarían ahí a cuerpo de rey. Entonces llego al Porque el capitalismo cuanto más es miope. Sí, pero bueno... ¿Cómo estás pensando que de repente el sistema capitalista va a tener una gran visión y va a trabajar para el futuro de los pueblos? Pues pero nunca ha sido así. llego a la conclusión, después de pensar en todo eso, de que a ver si todo el mundo que estuviera metido en eso son lo mismo, que son racistas, ¿sabes? Pero que si no quieres el bien de algunos y por lo que fuera puedes decir a estos, y entonces justificar su atraso, hay alguna razón por la cual estás haciendo esto, ¿sabes? Y lo que queremos saber es conocer cuál es esta razón. Lo primero que se me viene a la mente es, todavía el racismo es tan fuerte que no quieren que los de ahí, los de acá, los de aquí, los de la Amazonía tengan una vida digna, ¿sabes? Entonces, pues por ahí vamos buscando qué puede ser todo Por esto. curiosidad, ¿cuántas librerías hay en Guinea Ecuatorial? Nosotros no es porque yo sea el protagonista de un documental que se llame así y que sea escritor. No recuerdo que dijéramos que fuera yendo creciendo y que hubiera ido yo a una librería a comprar ningún libro. Sí que ha habido formas de llegar a los libros, pero no precisamente a una librería, ¿sabes? Así que cuando estábamos rodando, la única que había estaba cerrada porque, bueno, hay dificultades de llevar material a Guinea, porque es un sitio que está lejos de lo que podemos llamar centro. El centro de Guinea es España, porque nosotros leemos libros en español, hay que saberlo. Entonces, llevar libros en cierta ¿Y soñáis cantidad, en español, en castellano? algunos, los que sí que han tenido la suerte de ir a una escuela. Y estamos hablando de eso. Entonces, pues sí que no había. Supongo que hay gente que hace esfuerzos para que haya, pero en aquel tiempo y hace un año no había ninguno, al menos que yo sepa, y estaba ahí. ¿La oposición en Guinea ahora mismo tiene algún papel, tiene alguna posibilidad de hacer algo? La oposición, ¿sabes? Cuando me preguntan por la oposición, yo digo, pero hemos empezado diciendo que el país es dictadura, y es verdaderamente dictadura, ¿eh? Quiere decir que el que tiene el poder quiere que se sepa que es el único que está. Y por más que hubiera gente con ideas, con la intención de que en el futuro se haga algo, pues el dictador ya es el dueño de ese futuro, o al menos se lo cree. Entonces la oposición estaría, pues hace esfuerzos para ser escuchada, necesita un aliento, necesita alguien que ponga foco sobre ellos también, para que se empiece a creer que sí que serían el futuro, ¿sabes? Vuestra película, vuestro documental, El escritor de un país sin librerías, ¿creéis que puede ayudar un poco a pensar la etapa de la Guinea post-Obiang? Nuestra película es una pequeña gota, ¿saben? En litros de agua, muchos litros de agua, pero ya lo dije, el cine es mucha luz. Si estoy aquí sentado ahora, es por esta película, porque llevo años escribiendo y nunca se me llamó a según dónde, ¿eh? Entonces creo que sí, efectivamente, la necesidad de hacer creer, de hacer ver a la gente que existe una realidad, porque yo insisto siempre, nadie ama lo que no conoce.
Y lo que ha pasado con mucha gente española, o mucha gente americana, o mucha gente de Moscú, o mucha gente de donde sea, es que no saben que existe un país con esas características. Entonces no podrían tomar una decisión al respecto para mejorar la vida de la gente de ese país. Entonces nuestro objetivo es que se conozca más, que estemos en el circuito donde se hablen de las cosas que mejoran las comunidades, porque si no estamos, no tendremos ayuda, sería más difícil todavía. ¿Se abre alguna perspectiva con el nuevo gobierno del PSOE y de Unidas Podemos para Guinea Ecuatorial? Bueno, habría que preguntarse si la izquierda tiene una actitud o ha tenido una actitud diferente en cuanto al colonialismo que otras. Tú eres escéptica al respecto. Bueno, hasta donde yo vi el debate del Estado de la Nación, la única persona que mencionó, por ejemplo, la ley de extranjería, ¿no?, sin llegar ni siquiera a una cuestión con Guinea Ecuatorial, fue Mireia Vehí, ¿no?, de la CUP, sino de todo lo que vi, es decir, que no se hizo ninguna referencia, con lo cual, bueno, no sé, seguramente hay alguien del Partido Socialista que también puede tener intereses en Guinea, ¿no? Me gustaría apuntar simplemente, perdona, que yo no he participado en la producción de la película, porque como... Sí. Pues pensaba que tú habías participado también. No, la he visto varias veces, eso Los sí. suyos son imágenes Sí. de la colonia, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y efectivamente recomiendo muchísimo el documental, porque yo creo que no solo arroja luz sobre ciertas cuestiones, sino que además participa un poco de la construcción de contrarrelatos, ¿no?, y contraimágenes a pues todas esta genealogía de discursos visuales y no visuales sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Cuanto más que compartiendo el desconocimiento que tiene España respecto de Guinea Ecuatorial, creo que se abre posibilidades inéditas con un gobierno diferente, con compromisos también internacionales diferentes. Es verdad que una fuerza como Unidas Podemos es minoritaria en el gobierno, el Partido Socialista ha gobernado durante mucho tiempo y no ha destacado, ¿no?, por un comportamiento radicalmente diferente del comportamiento de la derecha respecto de África, ¿no? Pero yo intuyo que este gobierno va a tener una mayor sensibilidad con los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que abrir las puertas, hay que dar a conocer. Así que celebro, ¿no?, que vuestra película, que tu película, El escritor de un país sin librerías, pues sea vista por la mayor cantidad de gente posible. Ojalá llegue también a las televisiones y ojalá esa gran ausencia que tenemos. Que el Sáhara se libró un poquito más, ha habido más presencia, ¿no?, del Sáhara, pero Guinea Ecuatorial es verdad que pertenece a un vacío en nuestra memoria que ojalá pronto recuperemos. Ojalá y muchas gracias. Pues supongo que el esfuerzo debe ser conjunto, pero algunos tienen más luz sobre ellos y podrían hacer más, supongo, ¿no? No sé qué diría en ese respecto. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. El escritor de un país sin librerías, con nuestro compañero, ¿no?, Juan Tomás Ávila Laurel. Ojalá hagamos ese esfuerzo de recordar que no estaríamos aquí si España no hubiera sido un país colonizador, si no hubiéramos tenido colonias que nos brindaron pues riquezas, de las cuales nos hemos beneficiado también los que hoy estamos en el siglo XXI viviendo en nuestro país y que por tanto hay responsabilidad. Juan Tomás y Inés Plasencia, muchísimas gracias, mucha suerte con el documental y aquí en la frontera Guinea Ecuatorial y vosotros tenéis vuestra casa. Gracias. Hasta pronto. A la frontera por acogernos, a Inés. Gracias. Muchas gracias.